¿Qué tal? Bienvenidos a QAP, bienvenidos a esta edición de martes, donde vamos a abordar distintos temas y el principal que duele a todo un país, el caso de María Fernanda Benítez. La forma en que acabaron con su vida es realmente muy escalofriante, muy terrible todo lo que pasó. Y vamos a contarte paso a paso cómo fue que sucedió todo, desde aquel 27 de mayo que se reportaba la desaparición de María Fernanda y posteriormente ya la denuncia de los familiares al día siguiente, el 28, cerca de las 18 horas aproximadamente, fue que los familiares denunciaron su desaparición. Una vez que se denunció la desaparición, el Ministerio Público y la Policía Nacional ordenaron para que se haga una búsqueda y localización. Luego de ese episodio, ya acá vamos a tener de manera cronológica para que ustedes puedan apreciar de cómo fue la investigación, porque mucho se cuestionaba el trabajo del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de que nada se hizo rápido, de que nada se hizo a tiempo. Y fíjense acá, 27 de mayo, desaparición, la denuncia 28 de mayo a las 18 horas. ¿Por qué ingresa recién el 28? Porque por protocolo, desde la Policía Nacional y también todas las instituciones agarran una denuncia de desaparición una vez que se cumpla las 24 horas. Es por eso que al día siguiente recién hacen la denuncia, 18:09. ¿Qué hace el Ministerio Público y la Policía Nacional a continuación? Orden de búsqueda y localización 21:30 horas. Pedido de allanamiento es 29 de mayo. ¿Dónde se hizo este allanamiento? ¿Y cuál fue el pedido? El pedido se hizo para poder allanar una farmacia, la farmacia donde trabajaba este adolescente de 17 años, principal sospechoso de este hecho macabro realmente. Y luego de ese allanamiento se hizo en este caso a las 20:30 horas. La primera declaración se dio el 30 de mayo y a partir de allí, cuando se dio la primera declaración, ya empezó a tener una historia realmente muy triste, muy macabra en la forma en que terminó María Fernanda. Nosotros incluso ese sábado 30 habíamos hablado con el papá y tenía la esperanza de que ella pueda estar viva todavía. Acá vamos a ver de manera cronológica dónde se encuentra la casa de esta manera y posteriormente la casa donde estaba el adolescente y hasta dónde la lleva, hasta este sitio. Ahí entierra el cuerpo, la quema viva, porque según la autopsia ella todavía respiraba al momento de este hecho. ¿Y cómo trasladó el cuerpo desde la casa hasta el lugar del hallazgo? 90 metros aproximadamente. Una carretilla utilizó, pero ella cómo fue trasladada, estaba todavía viva, se resistió. Según la autopsia también se utilizó un objeto contundente con el cual ella fue golpeada en la cabeza 2 veces. Esos golpes fueron mortales porque le hizo perder el conocimiento. Y una vez que ella perdió el conocimiento, ahí la agarraron, la llevaron hasta donde mostrábamos hace rato que es el lugar donde depositó el cuerpo, la llevó en una carretilla. Y lo más terrible de todo esto y la premeditación con la que actuó este adolescente es que él incluso borró las imágenes de circuito cerrado de la casa para supuestamente no dejar ninguna evidencia, pero sí, habían cables sueltos, habían evidencias por todos lados. Y es por eso que se llegó hasta el cuerpo de María Fernanda. Mitad totalmente calcinada y la otra mitad en estado de descomposición, según también lo que reveló la autopsia que se practicó en la morgue judicial de Asunción y lo que dijo también el doctor Pablo Lemir. A partir de allí comenzó la investigación y se desarrollaba en el marco de un repudio total por parte de los pobladores de, en este caso, Coronel Oviedo, quienes fueron con todo en contra de esta familia, fueron
a derribar el portón de la casa, fueron a quemar la casa por esta indignación que tenían. Era terrible lo que había pasado en ese momento, por eso fueron hasta la casa y derribaron todo lo que había en ese momento. Es una lástima, por un lado. ¿Por qué digo esto? Porque de allí se podía haber levantado muchísimas evidencias, saber si de repente había manchas de sangre en la casa, pero la indignación fue mucho más y por eso se incendió la casa, se entró, se destrozó todo en esa vivienda y no se pudo más levantar casi nada de la vivienda porque ya estaba totalmente contaminada a raíz de las personas que ingresaron. Y acá, fíjense ustedes de qué manera quemaban en la parte de adelante. También dentro de la propiedad los cascos azules ya no podían hacer absolutamente nada, porque estaban rebasados, totalmente rebasados ante esta situación, ante esta multitud que solamente pedía justicia por una adolescente de tan solo 17 años. Y el pecado, por decirlo de alguna manera, el pecado de esta adolescente fue estar embarazada. Por eso este adolescente de 17 años decidió acabar con su vida para que su novia no se percatara de que él había tenido otra relación, en este caso con María Fernanda. Por eso él, mejor dicho, planeó todo esto. ¿Y cómo lo planeó? Vamos a ver en las capturas, en estas imágenes que realmente son de terror. Y van a ver ustedes la premeditación. Decíamos nosotros, el 27 de abril fue la desaparición. Y fíjense desde qué momento empezó a planear todo. 27 de abril ya empezaba con este chat. Le decía el presunto autor de este hecho, el adolescente, tengo un problema. Tomó la pastilla y no le funcionó. Hizo ayuna y ponerle que una hora después comió tallarín. Y acá vemos la participación de Micaela, la amiga, que ya fue detenida y vamos a abordar en instantes este tema. ¿Y cuándo fue? Uno nomás. Y yo te dije que tanteé con 2 pancracios. Y luego le vuelve a responder este presunto autor, le dice, hola, ¿te acuerdas de todo lo que me dijiste para hacer? Nada de eso funcionó. ¿Y será que hay posibilidad de que encuentre alguna forma de que ella se vaya con alguien que le haga perder? Ya hablaba del tema de la criatura. María Fernanda estaba embarazada de 3 meses aproximadamente. Te voy a pagar, dice, y todo si querés. Luego otra captura, ya está el 27 y el 22 de mayo. Acá ya se vuelve más fuerte la conversación y es más terrible. Si le mato a ella y le entierro en el terreno de al lado, ya tenía en mente lo que quería hacer este adolescente, porque ahí es una pregunta, pero era lo que finalmente iba a terminar de hacer. Y acá se ríe, ella dice, ja, 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 yo no soy abogada para ayudarte. Luego vuelve a responder el adolescente y le dice, porque ella a toda costa quiere tener la criatura. Ella ya estaba mentalizada, por más que era adolescente, ya quería tener esa responsabilidad, asumir la responsabilidad de lo que pasó, mientras el adolescente planeaba matarla. Y de esta forma, y vamos a seguir mostrando, y acá abajo le da un consejo de qué es lo que debe de hacer para no dejar supuestamente evidencia. Pero si agarras una jeringa y le inyectas un poco de aire a una de las venas o arterias principales, mueren después de un tiempito, le dice ahí. Y esto le llama la atención al adolescente y le pregunta, ¿y si le pongo muchísimo, o sea, muchísimo aire? Le dice otra vez, le hace esa consulta. Y ahí abajo le responde otra vez la amiga, Micaela, y le dice, ahí se va a pillar o va a salir nomás un chiqui, nomás es. Y después muere así tipo raro, de onda y té nomás. Y nunca se pilla, ja, 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 ja. Dice otra vez, acá ella. Y después sigue la conversación del 22 de mayo y le dice ahí el adolescente de 17 años, indicado como responsable de esta muerte trágica, yo en casa y hace vos.
Y ella se ríe, jajaja, le pone otra vez. Y el adolescente le responde, ¿después de cuánto tiempo más o menos se muere? Y le responde la amiga, normalmente en el día o después. Y vuelve a insistir. Se hizo con la prueba de sangre y le salió positivo, le dice. Y después medio que pierde la paciencia, él ya no quiere saber nada y le dice, ¿sabes qué? Déjanos más legalmente, gracias, pero voy a hacerlo más ya lo del aire. Porque no sé de dónde voy a sacar tanta plata para hacer todas esas cosas. Le voy a traer en casa y le voy a dar clonazepam y después le voy a inyectar el aire. Dice de esa forma. Es terrible realmente la forma en que planearon todo. Bueno, y ahora a continuación, después de leer estos mensajes, vamos a hablar con la psicóloga Marian Romero, que está con nosotros en contacto vía Zoom, que hizo un posteo que realmente caló muy hondo en la ciudadanía del análisis que ella hizo con respecto a la situación de los adolescentes. Y estamos con ella. Marian, ¿cómo te va? Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Un gusto de estar contigo. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, realmente tuvo bastante repercusión la reflexión que me puse a escribir anoche después de haberme enterado de estos sucesos. Bueno, ¿podrías comentarnos parte de lo que escribiste en la reflexión para que la gente lo vea también? Ahora muchos están sesgados por la situación, están nerviosos, están tristes y muchos no piensan a analizar de lo que realmente está pasando. ¿Cuál es el análisis tuyo con respecto a esta situación? Entonces hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Hay mucho que parar, enfriar un poco nuestra cabeza. Hay una familia que está hoy llorando la pérdida de un adolescente y como yo vengo en las varias entrevistas que me hicieron esta mañana hablando del tema de la desconexión, porque esta es una cadena de desconexiones. No es que un día él amaneció y dijo, bueno, voy a empezar a liquidar gente o a esta chica o en fin, porque hay como análisis muy superficiales de este asunto. Esto es mucho más complejo. En salud mental nosotros nunca hablamos 1 más 1 es 2. Hay muchísimos otros factores que hay que tener en cuenta y en este caso puntual yo enfaticé mucho el tema de la falta de conexión con nuestros adolescentes en la actualidad, en las familias. Un ejemplo claro es que es como que cumple 12, 11 años y ya se le entrega una tablet, un celular y ya para que no me hinche, ¿verdad? Incluso, licenciada, sí, incluso un poco más temprano, 4 o 5 años, ya le entregan ese celular, la tablet. Sí, yo estoy queriendo ser un poco generosa, ¿verdad? Pero en realidad desde bebé se le está entregando la tablet y ahí nosotros estamos delante de un daño cerebral, en algunos casos irreversibles, porque al no tener contacto con la naturaleza, con las personas, con el agua, con el mundo exterior, ese niño, nosotros le estamos robando la posibilidad de desarrollarse. Y el desarrollo socioemocional es a través del contacto humano, de la conexión humana. Y cuando se le entrega un dispositivo, lo que se hace es pausar ese desarrollo o interferir en ese desarrollo. Y esa es la parte más grave, digo, y lo reitero, y la literatura científica yo repito lo que los estudios dicen. Mucha gente dijo que esta es mi opinión y esta no es mi opinión. Hay literatura científica, base científica de lo que yo estoy argumentando, de que el acceso temprano a las pantallas daña o interfiere en el desarrollo neurológico de la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la que nos permite desarrollar empatía, control de impulsos, tolerancia a la frustración, la compasión, la empatía, no sé si repetí eso,
Pero, en fin, esa área que solamente se desarrolla en el vínculo temprano, los primeros años de vida. Después ya son refuerzos, después ya vienen los traumas, ¿verdad? Pero trauma va a formar parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Pero están esos tipos de conexiones que tuvimos en la infancia, lo que va a marcar nuestra vida más adelante. Ahora, con respecto a este adolescente sindicado como presunto autor del hecho, ¿cómo analizarías su conducta que desde la perspectiva que se tiene, de la información que se va difundiendo? ¿Cuál es el análisis que se hace a este adolescente? Y bueno, es muy difícil, que es lo que yo vengo diciendo en varias entrevistas, ¿verdad? Porque yo no tengo el antecedente histórico, su anamnesis clínica, me faltan muchísimos elementos, porque hay muchos factores para tener en cuenta, pero podemos hacer una especulación desde los mensajes de texto, de las descripciones, de la narración de las otras personas, que estamos delante de rasgos, ¿verdad? De características, porque como es un adolescente, tampoco nuestros manuales internacionales nos permiten diagnosticar con un trastorno de personalidad o psicopatía, por ejemplo, que la gente dice ya que desde bebés, ¿verdad? No, nosotros no podemos hablar de rasgos desadaptativos, podemos hablar de dificultades de conducta que pueden indicarnos que está caminando hacia allá, ¿verdad? Y estos síntomas que nosotros podemos ver son, por ejemplo, la total, es como que se dice esta palabra, la falta de empatía. O sea, es cero empatía lo que nosotros notamos. Es como, estaban hablando como si fuera que era un trabajo práctico que iban a entregar. O sea, era un trámite. Le voy a inyectar nomás entonces, ¿verdad? Era como un trámite. O sea, la crueldad que se ve en ese texto es como lo que yo titulaba una alarma social, que es lo que nos está pasando, ¿verdad? Una conducta planificada, ¿verdad? Premeditada, una frialdad que me da escalofríos, me asusta también. Y el comportamiento de la otra chica también me llamó la atención. Esta tarde escuché que dijo que era una broma. Claro, su mamá argumentaba, ¿sí? Eso, licenciada, decía que supuestamente ella tomaba esta situación como una broma, que ella no es capaz de hacer absolutamente nada, pero sin embargo en los mensajes se ve otra cosa, porque alguien que está bromeando no va a ir a ese extremo de darle un consejo de qué hacer para acabar con la vida de otra persona. Esto se puede explicar tranquilamente con la falta de conciencia, de desarrollo de conciencia que todavía el adolescente tiene. Ahora, hablamos de él. Ella ya no está más tanto, ¿verdad? No se encuadraría tanto dentro de esa conciencia, porque ella ya es una chica, una joven adulta de 19 años. O sea, no estamos... Si bien el cerebro del adolescente se desarrolla hasta los 24 o 25 años aproximadamente, el cerebro del ser humano, digo bien, a ella sí hay que hacerle un perfil psicológico forense más profundo, ¿verdad? A ambos. Pero se puede explicar a un adolescente que no tiene conciencia de las consecuencias de las cosas que dice. Y esta es una lección bien importante. Ojalá el Ministerio Público, qué sé yo, nuestro gobierno tome muy en serio y pongan verdaderas consecuencias para este tipo de bromitas, ¿verdad? Porque en otros países un adolescente no lo va a hacer, no va a tocar la alarma de incendios, falsa alarma de incendio, por tocarlo nada más, o sea, por bromear, porque entiende y sabe de las consecuencias. Acá en Paraguay a veces somos como una tierra de nadie, como si fuera que no hay leyes. Entonces, yo voy a hacer total, no va a pasar nada. Máximo voy a salir 2 o 3 días en la tele, van a hablar de mí y después lo paré, ¿verdad? Porque el paraguayo tiene memoria corta. Las autoridades tienen memoria corta, nuestras leyes tienen memorias cortas. Y esto también alimenta estos comportamientos de los adolescentes, porque para ellos no marca nada. Pero acordate también que nosotros los adultos hablamos así, macanada, bureza, gopea. Entonces, te venía a solucionar. ¿Cómo? Te venía a solucionar.
Sí. Entonces nosotros estamos cosechando el resultado de nuestras propias corrupciones, microcorrupciones diarias. Y hoy todos están saliendo con sus espadas, sus armas, pero ellos son el reflejo de nosotros los adultos. Ay, estos adolescentes que no se crían solos, ellos tienen un modelaje. Ellos aprenden por el modelaje. De algún lado lo habrá aprendido, lo habrá traído, pero hablando también, licenciada, ya hablamos del adolescente, supuesto autor de este hecho, de también la joven de 19 años, la amiga detenida, pero también no hay que dejar de lado de hablar de María Fernanda. Es triste cómo terminó, muy cruel la forma en que asesinaron a esta adolescente, pero del otro lado también para poder tener en cuenta la confianza que uno debe de tener con la hija a la hora de que le cuente qué es lo que está pasando, porque ella no tenía esa confianza suficiente para poder acercarse a sus padres y contarle la situación, sino que ella se fue al encuentro de este adolescente que ya lo planeaba todo. Tal vez si no se iba también en otro momento, pero para entender nada más, licenciada, cómo en este caso se enlaza ese vínculo de confianza con la hija y con el hijo para que te cuente qué es lo que le está pasando. Y vamos a retomar lo primero que yo dije, ¿verdad? Estas son cosas del vínculo temprano, los primeros años de vida. Si nosotros no revemos nuestra educación, la crianza paraguaya es una crianza bastante violenta y bastante agresiva, en tanto con palabras, con silencios, con actitudes. Si nosotros esperamos que nuestras hijas tengan confianza en nosotras, las mamás, necesitamos construir puentes. No es que ella de la noche a la mañana va a confiar en mí. Y eso se construye desde aquel momento en que se cayó, se derramó un agua ahí y le tratamos súper mal y le dijimos, no servís para nada, sos una inútil, siempre luego haces las cosas mal. Y por supuesto que cuando ella considere en algún momento de su vida que está cometiendo un error, no va a querer contar. Porque no lo estoy diciendo específicamente por ella, claro, sino por muchas de nosotras. Yo soy mujer, fui una adolescente y recuerdo perfectamente que habían cosas que no podía hablar con mi mamá por una cuestión cultural, ¿verdad? Y muchas tenemos este tema de los tabúes también. Yo tengo mujeres en el consultorio porque nosotros hablamos de cuestiones hormonales y todo eso, para identificar cuestiones emocionales también, y que no saben leer su ciclo menstrual, por ejemplo. Y eso es tarea de mamá. Mamá me tiene que enseñar mi función como mujer es enseñarle a mi hija fase ovulatoria, fase lútea, fase menstrual, fase premenstrual. Las mujeres no conocen su ciclo menstrual, ni con mucho menos le van a poder enseñar a sus hijas. Y esto se construye desde la infancia. Y desde que a mí me interese también leer un poco sobre el desarrollo infantil. Porque es realmente un tema para abordarlo de manera integral, no solamente quedarse en el hecho ocurrido que ya se habló, se sigue hablando y se va a seguir hablando de manera larga y tendida, pero en este caso hay que tomar en cuenta estas situaciones que están pasando dentro de la casa para que no vuelva a ocurrir algo similar. Con el adolescente también, porque tal vez él no tuvo también esa conversación con su papá, este presunto autor, no tuvo conversación con su papá, no le controlaban también el celular, porque hasta que cumpla los 18 años y cuando siga, famoso que te dicen, hasta que te vayas de la casa, seguís acá rigiéndote por lo que yo diga y vas a hacer lo que yo diga. Y en ese sentido tal vez también faltó un poco de control también en el teléfono para que pueda ver en qué anda haciendo, porque esto tampoco no es de la noche a la mañana nada más que él se convierte en esto, ya viene formándose. Sí, esto se va a construir, por eso es que el título es que uno no se vuelve un criminal de la noche a la mañana. Estas cosas nosotros vamos construyendo con nuestras negligencias, con nuestras violencias, con nuestras permisividades.
Me atacaron bastante hoy diciéndome que estoy justificando y que estoy suavizando un comportamiento criminal, y en ningún momento el chico, a pesar de que podamos explicar su comportamiento, no podemos justificar, y él debe cumplir la pena. Lastimosamente va a cumplir una pena corta. Y si es que no hay una intervención psiquiátrica y psicológica en los próximos años, nosotros tenemos una mente más distorsionada que vamos a entregar a nuestra sociedad, ¿verdad? Nosotros como padres, eso es un cuestionamiento muy importante que tenemos que hacernos, ¿verdad? ¿Qué estoy entregando a la sociedad? Y a veces simplificamos mucho nuestra labor a yo le doy techo, comida y estudio y eso es todo lo que necesita, pero el hijo necesita conexión, presencia, sentirse visible, sentir que existe, sentir que es importante también. No solamente el tema de hablarse un ratito, sino que sentarse y hablar seriamente, dejar de lado el celular, porque muchas veces lo que pasa es, se sienta uno a hablar con su hijo o su hija, tiene en mano el celular, pero finalmente no es una conversación, sino que son palabras sueltas que van ahí, no sabes si es la respuesta que necesitabas, no sabes si es lo que él quería escuchar, termina nada más ahí en la nada, son palabras sueltas que no tienen una resolución y la debida atención. Uh-huh. Sí, la gente se abandera mucho diciendo no hay manual para padres, pero eso es un autoengaño gigantesco en el año 2025, donde la literatura científica en neurociencia, psicología, neurodesarrollo, desarrollo del niño está a la distancia de un tecleo en internet, que ni siquiera tienen que consultar con un psicólogo, es descargar un libro y leer sobre desarrollo infantil. Y por eso yo invitaba a nuestra sociedad a empezar a replantearse sus métodos y empezar a leer un poquito para educar con ciencia, ¿verdad? Y ahí también apelar un poco a nuestro gobierno, a las políticas públicas para que nuestra gente del interior, las personas que no tienen un acceso más directo a estas informaciones, puedan recibir capacitación en sus centros de salud, que exista más presupuesto para educadores en salud mental y realmente tomar estas cosas con la seriedad que se merece. Totalmente, licenciada. Por último, hay muchísimos mensajes, padres que están opinando a esta hora de la noche y apelando a tu buena predisposición, un mensaje que le puedas dejar a los padres con relación a los hijos, qué es lo que le... Ya hablamos largo y tendido, pero haciendo un resumen para que pueda quedar claro ese mensaje para los padres. Bueno, yo hoy hice una recomendación que creo que es la que vengo haciendo hace muchos años, que es guardemos las cosas de afuera y del trabajo y abramos tiempo para estar con nuestros hijos. Apaguemos nuestros celulares, compremos una cajita cuando llegamos en casa, pongamos en esa cajita, asociemos el celular solo con trabajo, no con descanso. La gente usa mucho para descansar, ¿verdad? Pero un falso descanso porque el cerebro se sobreestimula, al final jamás descansa. Y siéntense a hablar con sus hijos, sentémonos a mirarnos las caras otra vez. Volvamos a la mesa, a salir, a hacer un campamento, a hacer un paseíto. No hace falta tener plata para conectar con nuestros hijos y seamos humildes y bajemos nuestras defensas y preguntémosles, yo me estoy equivocando, ¿qué falta para que confíes en mí, para que te conectes conmigo? Porque realmente no hay ni un solo padre. Todos pueden estar re equivocados en sus métodos, pero ninguno tiene la intención directa de dañar a su hijo. Quizá no tiene herramientas, pero hay algo que sí, que es el lenguaje del amor, que sí les va a conectar. Entonces ese es mi apelo a nuestra sociedad paraguaya, que volvamos a la conexión real, del ojo a ojo, ¿verdad? Escúchame con tus ojos. Totalmente. Licenciada, muy agradecido de que hayas estado con nosotros aquí en el programa, de los consejos y
la recomendación para los padres, para que le den una mirada integral, no solamente centrarse y decirle a los hijos, mira lo que pasó con María Fernanda, mira lo que hizo este joven, sino que hablarlo un poco más integral, más de todo un poco, no solamente quedarse con lo que se hizo, con lo que pasó, sino que también ver qué está pasando también un poco más atrás. Tal vez ese sería el mensaje final también, licenciada. Sí, sí. Y escuchemos a nuestros adolescentes. Ellos están construyendo sus críticas, sus pensamientos, y es muy, muy bueno que podamos escucharles para conectarnos. Gracias, licenciada, muy amable. Muchas gracias a ustedes también. Siguiendo con el tema, y muchos cuestionaban del por qué este adolescente va a ser condenado tan solo a 8 años, porque esa es la pena máxima en caso de un crimen grave que un adolescente puede ser condenado, porque él tiene 17 años y va a ser condenado como tal, como un adolescente. Y acá tenemos, para poder hacer lectura, de Camilo Javier Cantero Cabrera. Él es un juez de la zona de Itapúa que nos habla acerca de la recomendación para poder, en este caso, ir un poco más a lo que es la ley penal adolescente. Adolescencia, muerte y el derecho a la vida, dice. Y escuchen bien, y quiero que presten atención porque le vamos a dar lectura. Esta también es su postura de acuerdo a lo que es la ley adolescente. Lo sucedido en Coronel Oviedo ha dejado al Paraguay entero conmocionado. Una adolescente embarazada brutalmente asesinada y el principal sospechoso es su pareja, también adolescente. Y dice más abajo, la noticia desgarra no solo por su dramatismo, sino por las múltiples capas de vulnerabilidad que nos enfrenta. Madre adolescente, un niño por nacer y el sistema jurídico que, por imperio de la ley, solo puede juzgar al presunto autor bajo los parámetros del régimen penal juvenil. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hasta 8 años. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que aún ante hechos gravísimos, un adolescente no puede ser privado de libertad por más de 8 años, lo que veníamos diciendo. Esta disposición, que responde a la doctrina de la protección integral, uno de cuyos principios transversales es del interés superior del niño, es un pilar garantista que ha protegido a generaciones de adolescentes del castigo desproporcionado. Más abajo dice, sin embargo, este caso interpela profundamente a la conciencia jurídica nacional. Y acá plantea, ¿puede esa previsión legal mantenerse incólume cuando el hecho afecta de manera tan contundente al derecho a la vida, bien jurídico supremo consagrado por el artículo 4 de la Constitución Nacional? Pregunta. No se trata de clamar venganza ni de pedir castigos ejemplares. Se trata de hacer un ejercicio constitucional de ponderación. Dice más abajo, seguimos, la víctima no solo era una adolescente, sino también una madre gestante de 4 meses con un embarazo ya avanzado y con un feto anatómicamente formado. Más abajo dice, desde nuestra Carta Magna la vida es tutelada desde la concepción, no es una concesión ideológica, es un mandato normativo que vincula a todos los poderes del Estado. Por eso, este hecho no es un simple homicidio juvenil, es una tragedia doble, dice. Y vamos más abajo. El derecho penal, incluido el juvenil, no puede ser insaciable a la naturaleza plural del bien jurídico lesionado. ¿Estamos frente a un solo homicidio o a 2? ¿Debe el marco de reeducación social aplicarse de forma automática sin valorar la gravedad y excepcionalidad del caso? Hace la pregunta y contesta nuevamente. No se pretende igualar la respuesta penal de un adulto y un adolescente, pero sí es necesario abrir un espacio de reflexión jurídica sobre los límites del sistema vigente ante casos extremos
como el caso que es de María Fernanda. El ideal reeducativo no puede convertirse en un refugio de impunidad cuando lo que se ha destruido es una vida gestante y la otra en desarrollo. El Estado tiene no solo la posibilidad, sino la obligación de ofrecer medidas excepcionales de privación de libertad dentro del marco legal con alta especialización, seguimiento psicológico intensivo y garantías de no repetición. Y dice, este caso también abre una puerta a una discusión más amplia. Es hora de repensar el techo máximo de 8 años para ciertos hechos cometidos por adolescentes, cómo lograr un equilibrio entre la reeducación del infractor y la justa protección de los derechos de las víctimas. Paraguay no puede ser indiferente. La muerte de esta joven madre y su hijo por nacer deben convertirse en un punto de inflexión, no para castigar con mayor severidad sin sentido, sino para exigir que el derecho a la vida no sea una cláusula retórica en nuestra Constitución. La justicia, cuando duele, también debe pensar. ¿Qué quiere decir todo esto que estuvimos leyendo del juez de la zona de Itapúa, especialista también en el fuero de la niñez? Es que él invita a reflexionar de si vale la pena todavía tener esa pena máxima de 8 años. Bueno, seguimos aquí en Cuapé y vamos a hablar acerca de un accidente que ocurrió el domingo a la mañana, pero que hoy se dieron a conocer las imágenes del circuito cerrado. Fue realmente un accidente muy impactante y que involucró a un agente de la Policía Nacional. Y fíjense en estas imágenes. Primeramente, este que viene y entra de repente y después sale de su carril y va y embiste a una persona a una pareja que estaba viniendo en esta camioneta. La camioneta quedó totalmente destrozada. Ahí estaba, en este caso, Adrián y Fermina. Ambas personas resultaron con lesiones. También un pequeño que estaba en ese momento dentro del vehículo. Pero quiero que presten atención a esto. El policía dio positivo al alcotés, a la máquina de alcotés. Dio positivo y hasta ahora no se hace responsable. Ahí vamos a ver el momento en que le hacían la prueba. Vamos a escuchar un poquito. De Cuapa Moy con Bebe Lanzera. Positivo, mami, 736, no podés estar manejando en esa situación. 736 le salió. Estaba, o sea, impresionante. ¿A cuántas familias le están peligrando así se da? ¿Cuánto tenía? 736. Vos no podés estar en el volante con esa situación. Va en mano en dedo, Tenés que ser responsables, amigo. tranquilo, no va. Tenés que ser responsables para estar manejando. Nahuel, quédate nomás con Sofi. Ahí nomás quédate con Sofi. 736 le dio el alcotés. No les mentí cuando le digo un bocapumo a la maquinita de la alcoholemia. Realmente es algo muy, pero muy alto. Y conste que estaba viniendo él por la ruta Luque Samber. Y por la ruta Luque Samber, vos pasabas un control de la caminera. Después tenés la comisaría 29 Tarumandú. No hacen, ¿verdad?, ellos alcotés, pero por lo menos ya algo podrían haber hecho. Eran tempranas horas del domingo, cuando este policía iba manejando en estado etílico
y que casi acabó con la vida de una familia. Su nombre, Wilson Andrés Otto Álvarez. Hasta ahora él no se presentó para ponerse a disposición de la familia. El señor Adrián Díaz y la señora Fermina Brites de Díaz. Y vamos a observar otra vez las imágenes del circuito cerrado porque hay un vehículo que tuvo incidencia. No es para sacarle la responsabilidad al policía, porque entra el vehículo, le pone el señalero y viene a toda marcha el otro vehículo y ya no puede retomar el carril, y eso es lo que provoca que pierda el control y vaya a chocar contra la camioneta. Fíjense nuevamente, porque este vehículo nunca iba a terminar luego de entrar al lugar que quería. Demasiado despacio para entrar del otro lado. Fíjate, ahí viene, entra despacito y viene el otro a toda marcha, se desvía y ya no puede retomar. ¿Por qué no puede retomar? Le daba también la posibilidad de poder retomar, pero sin embargo no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque tú se training. Por ese motivo él no pudo más desviar y fue a chocar contra esta familia. La mujer tiene una fractura en la clavícula. El señor tuvo varias lesiones en la parte de la cabeza y el niño terminó muy asustado ante esta situación. Nosotros hablamos con el señor Adrián y esto era lo que decía. Llegamos en la capilla, luego en la iglesia, y nos pasó esto. Imprevistamente, yo divisé el automóvil de unos 150 metros por ahí. Le hice la seña de luz y yo creí que iba a retomar su camino y al venirme de directo traté de esquivar lo más que pude, pero en el último me agarró atrás la cubierta y me volcó ahí. Paró mi pensamiento un minuto por ahí, no sé qué pasó. Estuvo conmigo mi señora y mi nieto, a ese Francisco, nos figuró en la lista de los policías. Y estuvimos choqueados por unos cuantos minutos ahí. Gracias a Dios, a mí me apretó fuerte el techo y me pude zafar y salí, pero mi señora no pudo salir. Y estuvimos en zozobra unos cuantos tiempos ahí. Me apretó el techo, me apretó acá, por la parte del asiento. Por la respaldera del asiento y casi no podía mover más. Me apretó casi y me nunqué ahí por eso, no sé, por un milagro no me nunqué. A mí no me sorprende más esto porque no hace mucho tiempo acá cerca de la vía Feria, antes un policía le llevó por delante a una chica que estaba sentado para entrar en su trabajo un domingo a la mañana. Un policía que venía, un músico policía que venía, y ellos transan todo el trayecto. Son policías y transan ahí en la policomisaría, en la patrullera, en cualquier parte y llega a cualquier hora. Y hace lo que quiere. Y es una lástima. Porque si no hubiera sido ese highlight, si hubiera un camión más chico, se moría todo. Ese highlight es un modelo viejo, pero resistente. Hasta el momento ni su nariz, ni una llamada, ni una parte. Y yo mi medio de transporte es único que tengo ese. Tengo que asistir a mi familia, aquí para allá mi mamá está en cama, tengo que asistirle con medicamentos y ahora me quedo a pie. Y yo le pido al señor Wilson, al policía, que se comunique con nosotros, con mi abogado, y para que podamos hacer algo, porque yo necesito mi móvil y necesito para seguir manteniéndome. Wilson Otto, ponete las pilas y anda a hablar con esta familia que necesita. Uniformado, con 15 años de trayectoria, ni en grande carrera. Accidentes ocurren, pero las responsabilidades hay que asumirlas. Y te espera la familia. Eso fue lo que dijo el señor Adrián Díaz, para que puedan arreglar esta situación que pasó. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de un violento desalojo que ocurrió en la zona de Maracaná. Fíjense de qué manera ocurría este desalojo de aproximadamente 230 familias en el asentamiento San Miguel, en la zona sur de Maracaná, Canindeyú. Las familias que vivían allí desde hace más de 9 años habían sido notificadas previamente para abandonar el lugar. Durante el desalojo, un suboficial de las Fuerzas Operacionales Policiales Especiales FOPE, identificado como Giselle Pérez, resultó herido en el rostro con disparos y fue hospitalizado en Curuguatí.
La policía confirmó que la acción fue resistida. 9 años estando en esta propiedad, vino el desalojo y de esta manera, la andaja en la propiedad o si desalojo como agente en cualquier momento. Porque si tiene título de propiedad, le pertenece a alguien y la propiedad privada se tiene que respetar, a pesar de que muchos dicen ya está Mangola y no, es su propiedad y si no le corresponde, lastimosamente se actúa de esta forma y se desaloja a las personas que están de manera irregular. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. El viernes vamos a volver aquí en QAP con mucha más de informaciones policiales. Gracias a todos.